Comenzó una nueva polémica entre el gobierno y la oposición. El ministro Andrés Chadwick exigió a la concertación una postura clara frente a la toma de colegios de los últimos días. Además, el secretario de Estado pidió que la oposición acelere la tramitación en el Congreso de proyectos considerados claves en el conflicto estudiantil. Para conversar justamente de este tema, establecemos contacto con el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. La primera pregunta, ¿qué le parece este emplazamiento que hace el ministro Chadwick al trabajo de ustedes en la Cámara, específicamente a estos proyectos sobre la educación? Bueno, si el ministro está tan interesado que esto discurra con mayor aceleración, el gobierno tiene la posibilidad de ponerle las urgencias, respecto a lo cual tiene iniciativa exclusiva. Aquí se formulan cargos que son insólitos. Hay una serie de proyectos en materia de educación que están en el Parlamento, pero que manejan las urgencias respecto a esos proyectos el Ejecutivo. Si el Ejecutivo tuviese interés en acelerar la tramitación de todos o alguno de ellos, basta que le ponga urgencia y la Cámara se verá compelida a tratarlo dentro de tiempo más corto de tramitación. Pero eso depende del Ejecutivo. ¿Qué le parecen estos proyectos? Es que son de distinta naturaleza, sería difícil hacer un panorama general. Sin embargo, por alguna razón no se han tramitado con la celeridad correspondiente. Y la razón es muy simple. Normalmente no hay acuerdo en la propia coalición con el gobierno. Y en consecuencia no es extraño que haya proyectos que se presentan y que quedan detenidos en el tiempo sin tramitación porque o no siempre están bien formulados, o muchas veces lo que surgen son discrepancias entre el gobierno y su propia coalición. Diputado, pero en esa línea, ¿usted cree, por ejemplo, que esta serie de proyectos que usted calificó de diversa índole, pues son diversos en relativo al movimiento estudiantil, son una respuesta a este movimiento? ¿Usted cree que van al fondo del asunto? Bueno, claramente no, porque la evidencia está en la calle. Si este no es un problema de percepción subjetiva. Claramente no, por alguna razón los jóvenes entienden que no es así y en consecuencia reiteran su movilización. Comprendamos en consecuencia que en opinión de los jóvenes estos proyectos no satisfacen, al menos en algo sus expectativas. No dan cuenta de lo que entienden ellos fue lo que conversaron con el propio gobierno el año pasado, en una mesa en que incluso estuvo el propio presidente de la República. Entonces claramente ahí hay un problema. Y como los problemas hay que enfrentarlos desde la realidad y no desde la subjetividad, lo concreto es que tenemos un conflicto hace ya casi 2 años que no se resuelve, respecto a lo cual el que tiene que tener iniciativa de resolución es quien gobierna. Para eso se eligieron. ¿Y qué le parece este recrudecimiento del movimiento estudiantil? A mí me preocupa siempre la violencia. Nosotros ya tenemos una experiencia en este país al respecto y por eso somos tan celosos en el sentido de manifestar nuestra reproche a cualquier acción de violencia. Pero créame que es tan violento la quema de buses como desnudar a jóvenes en una comisaría en Rancagua. Es tan violento reprimir a niños como quemar un bus. Ambas cosas me producen reproche y tal vez si queremos ponernos de acuerdo deberíamos todos tener una actitud de reproche, pero respecto a la totalidad de estas cosas, porque cuando se tiene benevolencia respecto de una y reproche respecto de otra, claramente no hay un entendimiento desde el punto de vista de la opinión pública. Diputado, pero usted dice, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, que vamos a respaldar las iniciativas que los jóvenes tomen en la medida que sean tomadas democráticamente, pero obviamente que todas estas tomas, todo lo que está pasando, toda la violencia se genera un poco por estas decisiones, aunque sean democráticas. ¿Y qué me quiere preguntar? Estoy preguntando de eso mismo, porque usted dice que usted no está de acuerdo con la violencia, pero usted dice que usted está de acuerdo con el movimiento estudiantil y todas las decisiones que ellos tomen con respecto a las tomas en los distintos establecimientos. Pero vamos por parte, porque usted extrapola mis palabras. Lo que yo digo es una cosa muy simple. El 70-80% de los chilenos están de acuerdo con los fundamentos de la movilización de los estudiantes. Eso no es un dato mío, es un dato que ha sido corroborado en reiteradas consultas ciudadanas y en reiteradas encuestas. Es decir, la legitimidad de fondo del planteamiento de los estudiantes está fuera de lugar, está fuera de discusión. Ahora, si lo que usted me quiere preguntar es respecto a hechos específicos y puntuales,
Si usted me apura, yo diría que a mí me parece que la quema de buses es algo absolutamente reprochable y tienen que hacerse responsables quienes están en ello. Y también me parece absolutamente reprochable que se detenga a jóvenes, se los desnude y se los haga hacer ejercicio en una comisaría de carabineros. Ambas cosas me merecen el mismo reproche. Diputado, y si queremos ponernos línea... de acuerdo, tengamos pero discúlpeme para terminar, y si queremos ponernos de acuerdo, tendremos que tener en consecuencia una actitud de similar naturaleza respecto de una y otras cosas. Porque si usted me lleva solo a una de las expresiones de la violencia, es evidentemente que una mirada unilateral, y no me parece sano que respecto a un tema de esta entidad tengamos miradas unilaterales. Yo reprocho tanto la violencia de allá como la violencia de acá. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con las palabras del experto en el área de educación, Mario Blanchburg, con respecto a que él dice que este tema estudiantil no puede terminar en movilización porque todo lo que cosecharon, todo lo que sembraron el año pasado se iría al tacho de la basura? O sea, yo no soy comentarista de los dichos de otros. Lo que yo le puedo transmitir a usted es que aquí hay un gobierno que tiene un compromiso básico, que es gobernar. Y gobernar significa enfrentar los problemas. Y uno de los problemas que tenemos ya más de un año, casi 2 años, es un problema que se llama un conflicto estudiantil. Este gobierno tiene la obligación de enfrentarlo y generar un método para resolverlo. Yo creo que ese método tiene que ser el diálogo. Este gobierno le cuesta entender esas cosas. Le costó entenderlo en Aysén, le costó entenderlo en Magallanes, le costó entenderlo en Calama, le costó entenderlo en Freirina, le cuesta mucho entenderlo. Pero yo confío que desde la experiencia lo entienda y en consecuencia lo que tiene que articular es un método que permita que estas cosas no ocurran. Pero eso significa hacerse cargo de la demanda. No digo yo que signifique conceder plenamente las peticiones de los jóvenes. No lo estoy diciendo así. Pero naturalmente hay que crear un clima adecuado. Mi gran crítica a este gobierno es que lo que se ha puesto en juicio, en crisis, es un entendimiento básico que tenía la sociedad chilena, que la conflictividad social tenía un método de resolución, que era un método de conversación y de diálogo. Insisto, no siempre se llegaba a acuerdo, por favor, pero había un implícito que tenía que ver con una cierta estabilidad que le es reconocida a Chile en muchas partes del mundo. Eso está en crisis hoy día. Diputado, y ese es el problema. Con respecto, por ejemplo, a lo que ha pasado en las últimas 24 horas, estoy hablando, ¿no es cierto?, de las tomas en los distintos liceos, tanto en Providencia con la Municipalidad de Santiago, que todos vimos las imágenes. ¿Qué le parece las palabras del alcalde Pablo Salaquet con respecto a que le parece que el gobierno está al debe, que no ha actuado con la prontitud ni la rapidez que se debiera actuar en esta área? Es que eso es parte del problema, pues. Si es lo que yo le decía. Si esto no avanza es porque no hay entendimiento entre el gobierno y su propia coalición. Si a las palabras del alcalde Salaquet yo le agrego las palabras del alcalde de Puente Alto, que dice que este gobierno no ha tenido capacidad, ojo, que este gobierno ha sido incapaz de enfrentar. Eso lo dice un destacado dirigente, además vicepresidente del partido del presidente, no lo dice la oposición. Entonces, tengamos cuidado porque el señor vocero nos plaza a la oposición, a la concertación a que nos manifestemos. Oiga, si las voces más críticas respecto a la incapacidad del gobierno de resolver este problema provienen de la propia alianza, provienen de su propia coalición, si el gobierno no quiere darse cuenta de eso, está ciego. Diputado, quiero hablarle porque le pregunté sobre palabras de otros y me dijo que no le gustaba hablar de palabras de otros, pero le voy a poner palabras No es que suyas. no me guste, no soy comentarista de las palabras de otros. Ok, perfecto, no me compete. No es comentarista. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted acaba de decir que no hay que concederle todas las demandas a los estudiantes. Mi pregunta va, ¿qué hay que concederle y qué no? Hay que concederle una cuestión que es básica, que hay una centralidad de preocupación por la educación pública. Ese es el dato básico. Si el gobierno da señales de desmedro, de deterioro de la educación pública, evidentemente lo está traicionando la impronta de la movilización estudiantil. Ese es el punto. Entonces, cuando el gobierno envía un proyecto de ajuste tributario, en que, en opinión de los expertos, se señala que los recursos que se van a invertir en materia de educación particular subvencionada van a ir en desmedro de la educación pública, evidentemente es una bofetada a la matriz, a la impronta de la movilización estudiantil. Entonces, si el gobierno no se pone a conversar esas cosas con los estudiantes, evidentemente esta movilización va a seguir y una toma, va a venir el desalojo, va a venir otra toma y vamos a estar nuevamente en una vorágine de incapacidad de resolver un problema. Cuando yo le digo que
en un entendimiento, nadie gana todo, me refiero a que nadie puede pretender, si vamos a conversar y a dialogar, que alguien va a llevarse el 100% de sus pretensiones, porque eso ya no es una negociación, es una imposición. Entonces, dialogar significa tener una cierta disposición a ceder, a encontrarle, escucharle y encontrarle la razón al otro. Pero en este caso eso no se produce. Yo le pregunto a usted lo siguiente, y a través suyo a la opinión pública. ¿Qué autocrítica hace el gobierno de esta movilización estudiantil, de este año y medio de movilización estudiantil? ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien de gobierno que diga, mire, nos equivocamos en esto, cometimos este error, en esto podríamos haberlo hecho de otra manera? Si el propio presidente de la República se involucró en una mesa en la Moneda, ¿qué resultó de aquello? Entonces, cuando se espeta a la oposición, nosotros no estamos gobernando. Si es el gobierno el que está gobernando, perdónenme la redundancia, y en consecuencia a nosotros no nos tienen que interpelar. Si el gobierno tiene que interpelarse a sí mismo para resolver un problema que afecta a todos los chilenos. Bueno, diputado, queremos agradecer sinceramente este tiempo que ha tenido con CNN Chile, que esté muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted también, muchas gracias.